Bien, entonces, como les había anticipado, esta semana pues tenemos que ver un contenido introductorio que tiene que ver con el concepto de lo político y el concepto de lo agrario. En términos generales, lo político es una expresión que es polisémica. Nosotros vamos a decantarnos por una definición que tiene que ver con literalmente el arte o las habilidades para administrar el gobierno de la ciudad o el gobierno de la ciudad-estado. Recordemos que una ciudad está conformada no solamente por su casco urbano, sino también por un territorio agrícola o rural que hay alrededor de esa ciudad, y que el arte de administrar esos dos campos o esos dos espacios tan complejos como una zona urbana o una realidad urbana y el mundo rural o agrícola que hay alrededor de él es literalmente lo que entendemos por política en este curso. En términos muy prácticos, el objetivo de la política consiste en mantener o sostener una élite social. Y en la mayoría de los casos, a lo largo de la historia, esa élite social es urbana. Entonces, de manera más o menos resumida, es el arte de administrar la ciudad-estado para mantener los privilegios o para sostener una élite social urbana. Eso es básicamente lo que podemos entender por política, y que se aparta un poco de las definiciones escolares o convencionales que ustedes han escuchado. O sea, en general la política se obsesiona o se preocupa, y es una herramienta además muy eficiente por mantener las jerarquías sociales. O sea, la política no solamente genera divisiones o jerarquizaciones de la sociedad, sino que también trata de gestionar los conflictos que se generan entre estas clases sociales o dentro de estos grupos sociales en conflicto. Dicho de manera más resumida, la política crea divisiones sociales, crea jerarquizaciones sociales y mantiene o gestiona los conflictos que se presentan entre estas contradicciones sociales, entre estas clases sociales. Por supuesto, ¿con qué finalidad gestiona los conflictos sociales? Pues con el objetivo de mantener, de sostener las posiciones de privilegio de una élite social. Más o menos la misma explicación que acabo de mencionarles. Otra consideración que no se tiene en cuenta es que la política tiene un enfoque urbanocéntrico muy potente. ¿Qué quiere decir esto? De que su preocupación central es el mundo urbano, y el mundo rural es visto como un apéndice, una especie de auxiliar de la vida urbana. O sea, el mundo rural es como una especie de cantera inagotable de recursos, de donde yo puedo extraer campesinos para constituir ejércitos, por ejemplo, extraer campesinos para conformar el grupo social de obreros que va a construir la infraestructura de la ciudad o que va a construir las infraestructuras viales de esa ciudad-estado. Es el grupo social que yo uso para que me provea de alimentos y para que me pague impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, la política desde que nace a hoy, en realidad ha tenido una visión inferiorizadora del campo o de la zona agrícola de un estado o de una nación. Eso obviamente genera otra perspectiva, otra manera de entender la política, que tampoco es usual, que tampoco se ve en los manuales típicos de teoría política. O sea, en resumen, la política se ocupa principalmente del urbano, y todo lo que es distinto al urbano es una especie de auxiliar, instrumento utilitario del cual se hace uso para intereses o fines urbanos. Eso es importante que también lo tengamos claro. Por tanto, el campo puede ser visto como un medio de progreso, un medio útil de crecimiento o de producción de riqueza, etcétera, de las élites urbanas. Las élites urbanas derivan sus privilegios en buena parte
de la actividad agrícola o de las actividades de explotación de los recursos de la zona rural. Eso también es importante que lo tengan presente. Y las ciudades que desde miles de años atrás han tratado de hacer uso de esas materias primas para generar valor agregado o para generar bienes manufacturados, pues en realidad están aprovechando esas materias primas que provienen de allí a costos que por supuesto no reflejan, incluyendo también la producción de alimentos, a costos que no reflejan en muchas ocasiones ni siquiera los tiempos de trabajo implicados en la producción de un bien o de un producto agrícola, sea alimentario o no alimentario. Entonces, esa es una constante en todas las ciudades-estado, en todas las naciones, desde que aparece el campesinado hasta la fecha, ¿no? Hasta hoy. La política ha sido usada con ese propósito, ¿no? ¿A qué se opone la política? ¿Cuáles son los elementos antagónicos de la política? Son comunidades igualitarias. Las comunidades igualitarias siempre se han opuesto a las comunidades políticas. O sea, las comunidades igualitarias siempre se han opuesto a las ciudades-estado en general. ¿Cuáles son las comunidades igualitarias? Usualmente son comunidades de familias extendidas, comunidades tribales, comunidades clánicas, o sea, compuestas por clanes, que no tienen centralidad urbana, no tienen ciudades, que tienen tratos igualitarios interpersonales de manera más o menos generalizada, que no consienten o no permiten la autoridad gratuita, no hay una persona desde arriba dictando órdenes, no se acepta que eso pase, la autoridad siempre o casi siempre es consentida, o sea, yo le doy permiso a alguien para que me gobierne o me mande, no le doy como carta blanca para que siempre imparta órdenes, ejerza la autoridad. Casi que todos los conflictos se solucionan mediante arbitrajes o mediadores, no hay un gran juez que dicte sentencia, sino que el proceso está muy controlado, muy vigilado por la propia comunidad. En general no hay autoridades permanentes y jerárquicas. Solamente se consienten las autoridades, por ejemplo, en el caso de las diferencias de edad, padre-hijo, por ejemplo, o anciano o joven, esas relaciones de autoridad sí se respetan y se hacen respetar a toda costa. En sociedades, por ejemplo, patrilineales, patrilocales, la autoridad de la figura del varón es una autoridad jerárquica respecto a la mujer, no hay relaciones igualitarias, pero en sociedades que son matrilocales, matrilineales, la mujer tiene unas relaciones de poder importantes y puede ejercer autoridad, incluso una autoridad superior a la que puede ejercer el varón. Entonces, en general son sociedades que podemos llamar igualitarias. Esas sociedades, en nuestros estudios las hemos llamado sociedades impolíticas, o sociedades agróticas, otra manera de llamarlas. Tienen una expresión o comunidades sin gobierno, esa es otra forma de decir, no hay gobierno. Esas sociedades existen hoy y tienen dos versiones, lo que hemos considerado como pueblos indígenas igualitarios, que los hay por montones en el planeta, donde ustedes pueden estudiar este fenómeno de relaciones igualitarias fácilmente, lo pueden ir a ver. Obviamente hay relaciones jerárquicas, pero no tan pronunciadas como las que vemos en una sociedad política. En los pueblos indígenas aislados, que los hay por montones en la Amazonía, incluso hay pueblos indígenas no contactados, que superan los 80 grupos, donde no hay Estado, no hay jerarquía, no hay un mundo moderno, sino que ellos viven en circuitos nómadas o seminómadas buscando sus alimentos, cultivando sus pequeñas chacras o huertos, etcétera, etcétera. Y también hay fenómenos de comunidades igualitarias con los anarquistas, en cualquiera de sus versiones. Recordemos que los anarquistas, más o menos, desde el siglo XIX, entendiendo con un poco más rigor lo que se entiende por anarquista, disculpen la redundancia, pero desde el siglo XIX hay comunidades anarquistas, pequeñitas, dispersas, pero las hay.
que son hombres modernos, no son pueblos indígenas, que se dedican a construir aldeas o comunidades pequeñas donde gestionan relaciones igualitarias entre ellos. No hay autoridad gratuita, no hay autoridad que imprima una jerarquía social, etc. Y hoy hay comunidades anarquistas en distintos lugares del mundo, pequeñas, se llaman espacios de autonomía, espacios de autoorganización, y se resisten a las políticas estatales en general. No quieren depender en nada del Estado, aunque sí se aprovechan obviamente de relaciones estatales para beneficios de su comunidad, etcétera, pero tratan de ser igualitarios. Entonces no es una cosa de un pasado remoto, no, eso existe hoy, no es una cosa de gente delirante, no, son anarquistas, existen y están presentes, hay en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, y tienen varias, obviamente, maneras de expresarse. Aquí se ha hecho muy presente el ecoanarquismo o el anarquismo ecológico. Tiene bastante ascendencia en Estados Unidos, por ejemplo, o en Latinoamérica. Entonces es importante que ustedes, que pega o hace alianza muy interesante con el ecofeminismo, perdón, el anarcofeminismo, el anarquismo pero feminista. También hacen una muy buena relación con el feminismo ecológico, perdón, con el feminismo ecológico no, con las luchas de comunidades o pueblos indígenas y campesinos que han logrado incorporar las agendas feministas. Ese es un feminismo que pues lo podemos llamar interseccional, que considera que las agendas feministas deben tener en cuenta no solamente las diferencias o las relaciones de subordinación de género producidas por un sistema patriarcal, sino que también tienen que tener en cuenta las relaciones o jerarquizaciones que genera la economía, la concentración de la riqueza. También debe tener en cuenta la manera como se usan los recursos naturales o se contaminan o explotan. También tiene que tener en cuenta los racismos, la manera como se discrimina a la gente por marcadores de piel o por marcadores de creencias religiosas, etcétera, etcétera. Entonces es lo que llamamos feminismo interseccional. Bien, entonces hay muchas formas de ir integrando el anarquismo con varias agendas políticas, y eso pues hay una especie de estallido en varios lugares del mundo de pequeñas comunidades locales que tienen esas características, ¿no? Anarquistas en distintas versiones. Entonces la política allí, en resumen, no entra, la política no existe, existe la impolítica o la grótica, o existe las relaciones sociales sin gobierno, ¿bien? Jerarquizado, etcétera, etcétera. Entonces es importante que ustedes vean esas diferencias, ¿no? De que no todo es político, que la política no está presente en toda la vida de los individuos y de las sociedades, sino que también hay momentos de no política, sitios donde no entra la política. Bien, la política en general, que por experiencia histórica, la política, para poderse sostener y mantener en el poder, para poder enclazarse en las capas superiores de la comunidad o de la nación, capas sociales, debe al menos buscar unos objetivos básicos y demostrar que lo puede hacer. Que la desigualdad sea razonable, entre el más rico y el más pobre debe haber una desigualdad más o menos razonable, que no produzca insurrecciones, indignaciones, etcétera, etcétera, inestabilidades en general políticas. Debe buscar una libertad, pero esa libertad debe ser limitada. O sea, los ciudadanos deben tener, o las personas que conforman el Estado, deben tener ciertas libertades. Si las libertades son coaccionadas, pues va a haber también brotes o amenazas de sedición, de insurrección, de rebeldía, etcétera, etcétera. Entonces hay que tratar de mantener libertades dentro de ciertos límites, y siempre ha buscado riqueza y paz, es decir, que la sociedad sea próspera y que viva en paz. Entonces, la política en general sí tiene una especie de plan moral, una especie de plan de acción de largo plazo, donde trata de tener en cuenta estos elementos, ¿no? Repito, trata de tener en cuenta que la desigualdad no sea tan aberrante,
trata de llevar una agenda política donde las libertades existan pero sean limitadas y donde la sociedad sea o trate de ser rica o produzca riqueza y vivan en paz. Obviamente es un gran propósito, un propósito muy general, pero la política no importa el régimen, no importa el estilo de gobierno, no importa si sea un dictador, un tirano, un monarca o un parlamento, etcétera, pero en general la política busca eso y todos hablan más o menos en esos mismos tonos, ¿no? Sea un dictador o sea un presidente de un país democrático, siempre hablan así, ¿no? Quiero la paz, quiero la igualdad razonable o desigualdad razonable, perdón, quiero una sociedad próspera, etcétera, etcétera. Todos buscan eso. Al final, eso es lo que podemos encontrar como un elemento constante de la política, un fenómeno histórico en muchas naciones del mundo. Bueno. Y finalmente lo agrario. Lo agrario es un asunto que pues no se puede definir fácilmente, ya lo verán. Tiene dos fuentes, pero como ustedes de pronto ya lo vieron en algún curso, la raíz de esta expresión de lo agrario podría ser indoeuropea, que es el origen de buena parte de las lenguas europeas que ustedes ya conocen, las actuales, tienen raíces indoeuropeas. Nos referimos al norte de la India, más o menos en esa región. Encontramos el origen o las raíces de muchas expresiones que hoy constituyen las raíces de las lenguas en Europa, por ejemplo, de casi todas. Entonces, puede ser o puede provenir en su variante latina de la expresión ager o ahari, allá aparecen las expresiones. El ager publicus, por ejemplo, era muy famoso en Roma, que era unas tierras de uso comunal para la gente que no tenía una parcela para trabajar. Entonces, Roma, la ciudad, les daba un terreno temporal para poder producir sus propios alimentos a los campesinos o a las personas que no tenían cómo proveerse de alimentos. El ager publicus, así se llamaba, y aparece mucho en la literatura del derecho romano. De ahí viene esa expresión, o también puede venir de otra fuente, que es la griega, es la expresión agros, que aparece allí, que traduce campo. Lo que sí podemos saber es que esas dos expresiones sí, con cierta certeza, es que sí vienen de las raíces indoeuropeas. Entonces la expresión agrario o lo agrario en español puede provenir de cualquiera de esas dos fuentes, de la griega o de la latina, y quiere decir en general campo, tierra cultivada, tierra cultivable, y sinonimias, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bien, pero ahora hay un asunto que pues genera un poco de debate, ¿no? Y es qué pasa con los campos cultivables dentro de la ciudad, las huertas urbanas. ¿Cómo las llamamos? Campo, es tierra del campo, de la zona rural. ¿Qué pasa con los bordes, por ejemplo, de las zonas agrícolas, donde se diferencia el bosque o la selva de la zona agrícola? Esos bordes no siempre son definidos. Los bordes de la zona agrícola o los bordes silvoagrícolas están intervenidos también por el ser humano. Son, por ejemplo, bordes de bosques maderables, donde yo hago explotación de madera, donde hago explotación de carbón vegetal, donde incluso puede haber minería, donde yo puedo hacer caza y la caza es una forma de modificar el bosque o la selva, donde puedo intervenir en general en la selva y puedo hacer modificaciones o intervenciones que podrían generar alteraciones en el ecosistema natural. Entonces no es fácil, sí se puede hacer una distinción, pero esta distinción es borrosa entre el campo y el campo cultivado por el ser humano, el campo antropizado, la zona agrícola, y lo que no ha sido antropizado o no ha sido intervenido por el ser humano, o sea, la selva virgen o el bosque natural. Esas distinciones no son taxativas, sino que tienen zonas de grises. Eso es lo importante que ustedes tienen que, en principio, entender. Bien.
Eh, Obviamente el campo, la tierra cultivable y la tierra cultivada se distingue o se opone al bosque natural, como ya les he dicho, a la selva. La expresión selva, por ejemplo, es una expresión que siempre ha tenido su contenido de referirse a algo prístino, algo originario, a algo silvestre, salvaje, de ahí vienen todas estas expresiones, o selva. Entonces, siempre hay una oposición entre campo y selva, pero repito, es una distinción gris, es una distinción que no puede verse o no puede tomarse taxativamente. Bueno, en términos modernos ya, para venir a esta época, en general hacemos referencia a campos cultivados cuando hablamos de lo agrario, ¿no? Y cultivables, esto es muy importante, cultivables, o sea, debe tener ciertas condiciones para que sean cultivables. Hacemos referencia a personas que habitan allí, que tienen unas relaciones vivenciales con su comunidad, con su gente y con esa tierra. También hacemos referencia a las herramientas, a los equipos, a las infraestructuras que hay allí, en ese campo o en ese espacio, y particularmente a la cultura, o sea, las tradiciones, hábitos y demás que allí se desenvuelven. Todo eso hace parte de lo agrícola, de lo agrario o del campo. No se puede separar un campesino de sus instrumentos de labranza, sino que hacen parte de un solo conjunto. No se puede separar, por ejemplo, las tradiciones vecinales del campesino de su tierra agrícola. No se pueden hacer separaciones radicales de ese tipo, sino que es un conjunto muy complejo de relaciones que siempre hay que tener presente. Bueno, más adelante vamos a ver detalles, por ejemplo, un campesino que ha logrado convertirse en terrateniente. ¿Qué pasa con él? Entonces hay un debate interesante respecto a eso. Ya no puede considerarse campesino, dicen unos antropólogos. Otros dicen sí es un campesino porque convive con la gente. Es un hombre que tiene inmensas propiedades, pero aún tiene relaciones vecinales. Por tanto, es un campesino, pero gran propietario. Sobre eso hay un gran debate. Pero obviamente hoy el campesino gran propietario ya se ha perdido, es muy escaso. Existió en las zonas frías de páramo, de las montañas andinas, de toda América del Sur, existió ese tipo de campesino gran propietario. O en las grandes llanuras, por ejemplo, del Orinoco, existió ese gran campesino. Al final el debate lo ganan los antropólogos que han hecho trabajo en campo, o sea, o los científicos sociales que han ido a campo y han dado cuenta de que sí existieron campesinos que lograron acumular enormes cantidades de tierra. Rusia, por ejemplo, es otro caso muy interesante. Rusia, antes de la Revolución Rusa, tenía campesinos que a su vez ostentaban grandes propiedades. Bien, no son en estricto latifundistas que hacen parte de una aristocracia, de una élite social, sino que están mezclados con la gente, viven en medio de la comunidad. Por eso, obviamente, hay jerarquías. Más bien son las generaciones posteriores que vienen de esos terratenientes campesinos que se van a vivir a la ciudad, se urbanizan y se convierten en parte de la aristocracia. Eso ya es otro fenómeno. Bueno, entonces, como pueden darse cuenta, no es fácil y cada uno de estos debates requiere investigación, requiere ver con precisión muchos temas. Entonces, esto es un ejemplo de que muchas veces el que vive en el campo puede tener dificultades a la hora de definirse alrededor de su nivel de acumulación de tierras, ¿no? Hay que discutirlo un poco mejor para darse cuenta de que podría ser efectivamente un campesino. Bueno, bien, yo creo que dejamos acá y entramos al tema relativo a la lectura. Gracias.